Bienvenidos un día más al canal de Twitch de Informa Betis. Bienvenidos a todos los seguidores, oyentes, telespectadores. Hoy tenemos aquí a Fali y José Luis. Vamos a tratar diferentes temas, como siempre, toda la actualidad del Real Betis, entrenamiento, analizar el partido contra la Real Sociedad, datos curiosos que trae el bueno de Fali, la vuelta de Asde al máximo nivel, charla de Pellegrini con los Celso, la figura de Amrabat y su importancia en el esquema de Pellegrini, rotaciones masivas contra el Forest, las declaraciones tanto de Ángel Aro como José Miguel López Catalán tras una década en el Real Betis. Hoy se está estrenando el documental de Isco en San Sebastián. En fin, multitud de temas, actualidad y mucho Betis, lo que nos espera para el día de hoy. Bienvenido Fali, bienvenido José Luis. Buenas tardes, compañero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Diego, ¿qué tal? Un placer estar aquí de nuevo. Vamos a empezar por analizar el partido contra la Real Sociedad. Algo que traigo como primer plato. Bueno, antes que el partido contra la Real Sociedad, eso sí, voy a comentar el tema de los entrenamientos del día de hoy. Importante, porque ha vuelto a los entrenamientos Ricardo Rodríguez, lateral izquierdo, pero ha vuelto a causar baja Diego Llorente. Importante la baja del zaguero español. Vuelve a estar ausente para Pellegrini. Por lo tanto, en principio no estará el miércoles ante el Nottingham Forest. Y es seria duda para el domingo contra Osasuna. Así que a ver cómo va evolucionando las molestias del central e iremos comentando. Analizar, como digo, el partido contra la Real Sociedad y traigo un debate para este tema. ¿Por qué? Porque a pesar de que el Betis haya podido ganar, empatar o perder, ¿por qué digamos, cambios de ritmo o cambios de desconexiones en el partido en el que el Betis empieza, para mi gusto, bastante bien, vuelve a aflojar, la Real casi le remonta el partido y vuelve a la segunda parte, para mi gusto, a dar una masterclass de fútbol en todos los sentidos. Entonces, ¿por qué el Betis no juega así siempre? ¿Por qué el Betis se complica tanto? ¿Y por qué el Betis no hace las cosas sencillas como ha demostrado que bien sabe hacer? Fali. Sí, bueno, al final el Betis sabe que la calidad la tiene, ¿no? Y esa calidad, pues al final conlleva relajarse en estos tipos de partidos. Al final la Real Sociedad también necesita de puntos, salió al partido fuerte. Bueno, al final cada uno demuestra su juego, pero está claro de que el Betis hace un chip en el descanso. Está claro que Pellegrini mueve hilos ahí en el descanso y me imagino que pegó un broncazo a raíz del juego del equipo. Y al final yo creo que el Betis, pues bueno, está claro de que tiene la calidad para poder hacer lo que hizo en la segunda parte, pero al final siempre necesita ese chip, ¿no? Que es lo que ve todos los béticos, ¿no? Que por qué no hace esto el Betis antes, por qué no empieza así los partidos y tiene que espabilar siempre al final de cada encuentro. Y bueno, ese es un fallo a corregir, ¿no? A ver qué opina el compañero José Luis. Hombre, a ver, yo voy a dar una razón bastante simple y bastante aplastante, ¿no? Y es que al fútbol, un partido de fútbol lo juegan dos equipos. Muy pocos equipos en Europa, o casi ninguno, dominan los 90 minutos del partido. Es normal que en un partido, pues el rival, a pesar de que tú tengas mayor posesión, tengas mayor influencia en el juego, hagas más por conseguir goles, el otro equipo también juega, el otro equipo también se quiere llevar los puntos y ponerte las cosas difíciles. Otra cosa es lo que hemos visto en las dos últimas jornadas,
que el equipo prácticamente sale dormido y regala pues la primera media hora de partido. Sí es cierto que contra el Levante se vio que el Betis salió prácticamente dormido, eso no puede ser, 2 goles en el primer cuarto de hora prácticamente, pues te hizo pues prácticamente literalmente no poder llevarte los 3 puntos porque tienes que marcar 3 goles. Contra la Real pues tienes la suerte o el acierto de que el Cucho pues en el minuto 7, minuto 10 la enchufa, pero después la Real en la primera parte se podía ir perfectamente por delante en el marcador. La buena noticia es que el Betis no tiene esa mandíbula de cristal de que si le pegan no sabe reponerse. De momento Pellegrini ha sabido recomponer al equipo en el descanso, con una charla y suele sacar los partidos adelante. En el Ciudad de Valencia le costó más porque eran 2 goles los que había que remontar. Pero contra la Real Sociedad y en casa, la segunda parte se vio un equipo que jugó pues prácticamente a las mil maravillas, que anuló a la Real Sociedad. Para mi gusto, no sé si estáis de acuerdo, hay demasiadas desconexiones y ya no solo en un partido concreto, sino a nivel global de la temporada. O sea, ese tipo de desconexiones, y lo digo tanto a nivel individual como colectivo. Al final te acaban pasando facturas de... sí que es verdad que al final pierdes ciertos partidos o pierdes puntos en ciertos partidos como contra Elche, Levante, etcétera, y lo típico, ¿no? Después el Betis te saca puntos contra Atlético, o Madrid o Barça. Sí, pero si al final quiere estar arriba, esas desconexiones tienen que tender a rebajar, o sea, a ir a menos. Y habiendo pasado ya en lo que llevamos de temporada con 2 equipos, como contra Levante y como contra Elche, después el otro día contra la Real Sociedad, que para mi gusto ya no es un rival directo, al final si te pones en ese contexto, si quieres dar ese pasito más como Villarreal, tienes que exigirte mucho más. No sé si qué pensáis ustedes. Sí, Totalmente, al final tanto el Villarreal y como Real Sociedad siempre se ha caracterizado de tener una regularidad durante toda la temporada y sobre todo en Liga, ¿no? Entonces, bueno, Real Sociedad, no, perdón, Athletic Club de Bilbao. Y bueno, yo creo que al final están un escalón un poquito por encima, de que yo creo que es lo que al Betis le falta, ¿no? Tener esa regularidad de que se le escapen esos puntos, como por ejemplo en Valencia ante el Levante. Yo incluyo lo de Vigo, aunque mucha gente no. Yo creo que en Vigo se podría haber sacado los 3 puntos. En fin, al final son partidos que se te escapan. Un partido de 6 puntos también ante el Athletic Club de Bilbao, donde yo creo que este año, por ejemplo, va a flojear tras estar en competiciones europeas como la Champions. Bueno, yo creo que al final esos partidos del Betis los tiene que encarar de otra manera, ¿no? Yo creo que tiene que encararlo como si fuese una final, tener siempre una regularidad en Liga y cumplir en Europa a partir de octavos, ¿no? Como dice Pellegrini. Y yo creo que esos puntos son al final la clave para poder quedar en una zona más alta que diferencie de los demás, ¿no? Yo creo que el Villarreal y el Athletic Club sí tienen esa regularidad y el Betis le falta ese punto más para poder afianzarse en esos puestos Champions, ¿no? yo siempre he defendido que de poco vale, aunque aliente mucho a la afición y le guste mucho al aficionado, que venga el Madrid y el Barça Atlético y le saques puntos aquí en el Villamarín, en la Cartuja en este caso, pero vayas al campo de 2 recién ascendidos como son Elche y Levante y tan solo te lleves un punto. Ahí está la regularidad de la liga, donde al fin y al cabo, cuando faltan 2 o 3 jornadas, te acuerdas de esos puntos que podías haber sacado en campo de 2 recién ascendidos. Porque sí, sacarle un punto a Barça y Madrid está muy bien, pero no es lo habitual, por así decirlo. Lo más normal es que esos equipos te ganen. Tú tienes que conseguir y establecer tu regularidad en el resto de jornadas. Oye, que si viene una victoria al Barça o al Madrid, bienvenida sea siempre, ¿no? Pero al final de temporada, los puntos que se echan en faltas son esos puntos de regularidad contra equipos a los que técnicamente y relativamente tú eres superiores y debes sacar, pues, 3 puntos en la ida, en el partido de ida en su casa, como 3 puntos en la vuelta en el Villamarín. Para hacer partícipe a los seguidores que están en el directo, dice aquí Betico Racinguista que su análisis es un Betis más Betis que anteriores jornadas. Se hizo
se hizo un mucho Betis al más puro estilo Betis, porque si gana viva el Betis, si pierde viva el Betis. Que viva el Betis bueno, es grito de hermandad. Buen análisis, Bético Racinguista. Muy buenas tardes a los tres. Ma Pérez nos da las buenas tardes también. Otro bético que ya es un fijo aquí en los directos de Informa Betis. Bueno, para hacer ese resumen del análisis, todos estamos de acuerdo en que al final esos puntos son importantes y que si ganas contra los grandes o los más poderosos de la competición, pero pierdes muchos puntos contra los más honestos, al final la balanza se regula demasiado y de nada te sirve esas victorias, ¿no? O esos puntos contra los equipos de más arriba en la tabla. Evidentemente, partidos y puntos tiene que ganar y rascar, porque si no, al final el Betis no estaría al final de temporada arriba. A lo que nos referimos y entendemos es que esa pérdida de puntos con equipos recién ascendidos, equipos que se están peleando el descenso, equipos como tipo Valencia, en fin, hay que rascar puntos y ganar y ganar y punto, no hay más. Al final, la complejidad debe de estar en esos equipos, ¿no? Que juegan contigo las competiciones europeas y tienen un mayor ritmo de competición, como puede ser Atlético, Barça, Madrid, Athletic Club, Celta este año, vale, se ha empatado, pero si pierdes contra los Elche o empatas contra los Elche, Levante, Alavés también, es verdad que Alavés se ganó, pero también costó bastante, se ganó por la mínima. Hay que ir ahora en la segunda vuelta a Álava, a Vitoria, así que bueno, a ver cómo se va decantando la balanza y esperemos que esta situación mejore en lo que puede ser el último año de Pellegrini al mando del Real Betis. Porque un debate que me gustaría abrir, y creo que muchos estaréis de acuerdo conmigo, es que o es el último año de Pellegrini, o si no lo es, el Betis o gana un título o tiene que llegar a la Champions. No sé si estáis de acuerdo conmigo, Fali y José Luis. Bueno, si no llega a la Champions, bueno, es que al final yo creo que esas cosas se va viendo conforme va yendo la temporada. Hombre, está claro de que el Betis necesita, no es que necesite, sino que tiene que tener una regularidad a la hora de entrar en Europa, tanto si es Champions, Europa League, y este año yo creo que Conference no es el objetivo, pero bueno, al final ir avanzando poco a poco como club y no obsesionarse con el tema a lo mejor Champions y los títulos, sino poder ir avanzando como lo han hecho equipos históricamente, como por ejemplo el Atlético de Madrid, ¿no? Recordemos que el Atlético de Madrid era un equipo Europa League que fue afianzándose poco a poco en esa competición y poco a poco fue subiendo a puestos Champions, ¿no? Pues bueno, el Betis tiene que seguir una regularidad, no te estoy hablando de que haga lo mismo que el Atlético de Madrid, pero tener una regularidad, ¿no? Al final yo creo que esa regularidad durante tantos años va a ser lo que crezca, haga que el club crezca, ¿no? Y yo creo que eso es clave, ¿no? Y hablando de Pellegrini, pues bueno, Pellegrini veremos a ver si este es su último año, al final nos ha dado mucho y veremos a ver en qué puesto acaba. Diego, a mí sinceramente el tema Pellegrini me parece el mayor problema, por así decirlo, que tiene el Betis actualmente sobre la mesa. Porque creo que si se marcha Pellegrini, sí es verdad que hay una calidad de jugadores detrás en la plantilla enorme, pero no hay que olvidar que este Betis es lo que es por Manuel Pellegrini. Y si se va Pellegrini, yo creo que el Betis ahí tiene un problema, y un problema gordo, porque todos sabemos cómo han sido los años de calvario, la trituradora de entrenadores en el Villamarín. Ha costado mucho encontrar
un perfil de un técnico, que en este caso ha sido el chileno, que se haya sentado, ha traído un título incluso, ha llevado al equipo a una final europea, ha hecho números para la historia y yo creo que realmente ese es el mayor problema que tiene. Personalmente, yo, independientemente de lo que haga el Betis esta temporada, a ser que haya un hecatombe y el Betis descienda, pues Pellegrini es que tiene que seguir sí o sí. Pero, José Luis, que pienso, yo soy de los que piensa así, que es cierto que el Betis de Pellegrini está así porque la mayor parte pertenece o es culpa de Manuel Pellegrini, pero extrapolado a los jugadores, te voy a decir nombres como Ceballos, te voy a decir nombres como Lo Celso en su día, nombres como, bueno, en fin, Rubén Castro, nombres como, no sé, ahora mismo, Fabián Ruiz. Al final, después de cada figura, pensamos, es el fin, esto va a acabar, es una catástrofe. Bueno, hay diversos puntos de vista de negatividad, pero que al final, te hablo en el aspecto de jugadores, siempre ha habido luz, o al menos casi siempre ha habido luz en el camino en estos últimos años en el que lleva el proyecto Javi Catalán, que también vamos a hablar, como hemos dicho antes, de las declaraciones tras la década. Pero siempre ha habido luz en ese camino de ¿se va tal jugador? Bueno, no pasa nada. Traen a otro incluso mejor o de la misma talla mundial o de nivel. Entonces, Sí, pero creo que es diferente también, ¿eh? Creo que es diferente también, porque Pellegrini tiene un estilo de juego claro, ¿no? Al final lo que dice José Luis, se te va lo que has hecho durante 5 años y ha salido bien y al final pues traer otro entrenador que cuaje justo en el equipo y tenga esa regularidad que siempre tiene Pellegrini, que ha tenido siempre en la liga, tanto en el Villarreal como en el Málaga o en el Betis, al final es difícil de encontrar. No es fácil un perfil parecido, ¿no? Entonces, bueno. Además, yo quiero destacar que un entrenador lleve tantos años como lleva Pellegrini, deriva en que Pellegrini ahora mismo tenga una plantilla hecha a su justa medida, a lo que él quiere realmente, porque ha llevado un modo muchos años, ha jugado contratos largos. Ahora llega un entrenador y puede hacer así y la mitad de jugadores a lo mejor no, que llega con otra idea de juego, otro estilo de juego y pues ahí se ven las carencias. Luego lo voy a decir, creo que el Betis tiene un fondo de armario y una calidad de plantilla muy amplia como para que llegue un entrenador y no de la talla. En eso estoy de acuerdo, pero imagino que ahí tiene que entrar o sea, en función la figura del director deportivo y decir qué entrenador, después de Pellegrini, se ajusta más a los parámetros que tenemos con lo que hay. O sea, no sé, la gente, por decirte nombres, ¿no? Te lo digo al voleo, porque lo he visto ya, pues después de Pellegrini y tal. Nombres como Unai Emery, Mourinho, he leído también, que a mí no me gustaría, pero he leído también Xavi, en fin, diversos... Hombre, Unai Emery, creo que venga para acá. Al Betis, la verdad. Diversos nombres que bueno, ahí están sobre la mesa, son opciones, incluso, si no me equivoco, Emery en su día fue una opción bastante seria, pero no llegó, o sea, no llegaba al Betis a lo que demandaba el entrenador y evidentemente pues tomó otro rumbo. Bueno, Emery a lo mejor si llega viniendo, que lo dudo mucho, tiene que traerse a Monchi y yo no sé si los béticos aceptarían ese trueque, esa operación. No creo yo Hombre, que, con Monchi... eso... No creo que fuese aceptado aquí en el Villamarín, bueno, ahora en la Cartuja. Pero bueno, todo se andará y cuando llegue el momento, no sé si al final de este año, al final de dentro de 2 años, aquí estaremos para debatir
el problema o el tema, por así decirlo. Para seguir analizando al Betis de Pellegrini, este equipo es el mejor equipo de la liga desde el 3-2 en Vigo de febrero. Los de Pellegrini suman 11 victorias, 7 empates y 3 derrotas en los últimos 21 partidos de liga. Un dato de Mundo Betis. No sé, es algo que este Betis nunca lo había vivido así. El Betis nunca había estado, nunca había sido, o casi nunca había sido el mejor tercer equipo de la liga. Es verdad que estamos hablando desde febrero para acá, no es un año completo, pero bueno, no sé, al final, como bien decís ustedes, el Betis tiene un estilo claro, jugadores adaptados a ese estilo, en fin, veremos tras Pellegrini lo que llega a ocurrir y si es un peor ciclo o mejor, porque después de la tormenta, digamos, siempre hay luz. Entonces, a ver si el que venga es capaz de estar a la altura mínimo de Pellegrini y mantener lo que el chileno le ha dado al club, o es incluso capaz de superar lo que digo. El que venga va a tener un problema, porque Sí, las que venga, cotas claro. van a estar altas. el que venga tiene un problemón. También te digo, estamos echando muy rápido a Pellegrini. O sea, yo no sé si va a renovar. Me imagino que al final yo creo que, hombre, sí que es verdad de que hay que tener en cuenta el factor edad, ¿no? Yo creo que Pellegrini quiere volver a Chile, quiere entrenar a su selección y yo creo que el factor edad es clave. Pero que, oye, que en Sevilla se vive muy bien, ¿eh? No, pero yo he lanzado este debate no porque yo piense que Pellegrini se va a ir y tal, no sé qué, no. Yo lo he lanzado porque al final entra en un último año de contrato y Sí, sí, está claro. tras 6 años aquí en el Betis, le va a finalizar el contrato y o bien o se va por la puerta grande, llegando, o sea, metiendo al equipo, por ejemplo, en Europa, aunque no consiga ni un título ni entrar en Champions, o bien acaba renovando, pero si el equipo consigue la Champions o gana un título. Evidentemente, creo que puede ir por ahí la cosa. ¿Por qué? Porque la prensa le lleva, creo que llevamos 6 jornadas. 6 jornadas preguntando lo mismo en ruedas de prensa. Y es que eso no se va a decidir hasta marzo, abril, que vea si el equipo tiene capacidad de conseguir un título, si vea si el equipo tiene capacidad de conseguir la Champions, y hasta que no se consiga uno de los dos puntos o ninguno, no va a renovar o va a decidir irse. Entonces es un debate que veo sembrado en el ambiente, ¿no? Por así decirlo, que es jornada tras jornada. O sea, llevan 6 jornadas y las 6 jornadas se le ha preguntado a Pellegrini en rueda de prensa por la renovación. Hombre, a ver, a mí me parece un debate interesante porque, lo vuelvo a decir, creo que es de los mayores problemas que tiene el Betis ahora mismo sobre la mesa, que es la renovación de Pellegrini. Yo, si fuera Pellegrini, no es que lo tenga claro, lo tengo claro a nivel profesional, a nivel de reto personal. Lo único que le falta a Pellegrini realmente con el Betis es jugar Champions. Yo creo que si el Betis se clasifica a Champions para la temporada que viene, a Pellegrini le haría ilusión dirigir al Betis en Champions. ¿Cuántos años lleva Pellegrini sin competir en Champions? Pues prácticamente desde que se fue del City, si no me acuerdo. Entonces, pues yo creo que seguramente al técnico chileno no le haga ilusión, pero para eso hay que llegar a Champions. Sí, sí, totalmente, estoy de acuerdo. Al final yo creo que también ganar un título europeo también te da consecución a Champions, por lo tanto sería una clasificación y a la vez un título europeo. Y eso al final, tanto eso como para clasificarse para la Champions, claro que Pellegrini, por supuesto que renovaría. Lo que estamos hablando también es, renovaría, ¿vale? Pero ¿cuánto renovaría? ¿Un año más? Lo mismo, ahí se ven también las intenciones del chileno en esta temporada, ¿no? Oye, pues el Betis ha ganado un título o se ha clasificado a Champions, pero si no llega a pasar esto, ¿qué hubiese ocurrido? Pero al final lo que dice Diego, yo creo que en abril
en abril o marzo es cuando se verá si la plantilla está en condiciones y cuáles son las condiciones, bueno, las condiciones que tiene el equipo en la temporada para ver si se pueden conseguir objetivos mayores y a partir de ahí pues valorar, ¿no? Es un poco pronto, bastante pronto, muy pronto, pero lanzo el debate o la pregunta. ¿Veis al Betis en mayo consiguiendo la Champions o ganando la UEFA? O sea, ya sea la Champions, ya sea vía Liga o vía competición europea. A ver, yo creo que es más fácil vía Liga que vía UEFA. Te hablo vía Liga, incluso abriendo una hipotética quinta plaza. Si lo veo, pues yo creo que el Betis este año le puede meter diente al Atleti, la verdad. Yo creo que los 4 primeros, creo que el Villarreal se mete en esos 4 primeros porque ha empezado encima muy bien la temporada. Pero si hay una quinta plaza, yo creo que el Betis puede cogerla perfectamente. No, yo creo que no hay ningún tipo de problema. Sí, yo creo que al final vía Champions, o sea, vía Liga es muy fácil para el Betis si hace hincapié con el Athletic Club para poder entrar en Champions y esa quinta plaza. Pero no dejemos de lado la Europa League y yo creo que el Betis podría aprovechar este nuevo formato, ¿no? Que al final no vienen equipos de Champions a Europa League y al final, bueno, llámalo mala suerte, llámalo lo que sea, al final le tocó el Chelsea, que es un equipo top mundial en la conference y Es el no pudo campeón, conseguir el título, pero sí, no me he enterado. que el Chelsea es el campeón del mundo, de hecho, que El era, campeón del mundo del Mundial de Clubes. Exactamente. Entonces, al final, bueno, yo creo que en Europa League no hay tampoco unos equipos. Hombre, está la Roma, está el Nottingham Forest, pero no hay equipos que digas tú, este es muy superior al Betis. Yo creo que el Betis también podría aprovechar eso, este nuevo formato Europa League, aprovechar lo que decía, equipos Champions que no vienen hacia la Europa League, poder aprovechar el formato para poder ir avanzando poco a poco y poder creérselo, ¿no? Que yo creo que tiene equipo para poder dar un golpe sobre la mesa y conseguir un título, su primer título europeo. Yo creo que el Betis, tras haber llegado el año pasado a la final de la Conference, este año debe dar un paso más en una competición superior y no... el año pasado fue finalista y este año caes en octavo. No, el Betis tiene que dar un paso más y quede o no quede en Champions vía Liga, debe de dar un paso más en UEFA y cuartos, semifinales. Debe de dar un paso más. Está obligado, yo pienso que está obligado a ello. ¿Por qué? Porque es una competición mayor, debe de dar más en esos partidos de mayor nivel, exigirse y no hacer una fase de grupo como hizo el año pasado y que quede entre los, no sé, los primeros clasificados que evitas esa eliminatoria, ¿no? de febrero. Yo Pero pienso ahí hay un así. problema. Yo creo que Pellegrini le da preferencia a la liga a partir de cuartos, octavos, cuando le da preferencia a Europa. Yo sinceramente creo que el Betis este año se va a clasificar como el año pasado, no a lo mejor tan justo, ¿no? Que al final fue las 2 últimas 3 jornadas de fase liga, estábamos ahí viendo lo que ocurría, pero yo creo que el Betis se va a clasificar para los playoffs. No creo que se clasifique como los 8 primeros y te voy a dar por qué. Yo creo que Pellegrini se va a centrar mucho más en Liga que en Europa, en la fase de Liga, y va a rotar mucho. Entonces yo creo que esa rotación va a afectar al Betis, no negativamente, pero porque al final tiene que centrarse también y no dejar de lado la Liga. Entonces yo creo que como Pellegrini le da mucha preferencia a la Liga, creo que va a quedar en los playoffs. Y después, contestando a tu pregunta de antes, yo creo que el Betis este año puede plantearse llegar a las semis o a la final de la Europa League, o por lo menos dar un paso agigantado en esta competición. Veremos a ver qué es lo que ocurre y si también en los sorteos pues sale la fortuna, ¿no? Yo estoy Perdona que haga un inciso, José Luis, porque ha dicho aquí un usuario, Bético Racinguista, que si el Betis va a ganar al Nottingham el jueves.
El partido es el miércoles. O sea, el partido es el Correcto. miércoles 24 a las 9 de la noche. No es el jueves. Cuidado con eso, ¿eh? ¿Sí, José Luis? Mucha gente está confundida. Sí, que iba a decir que yo estoy de acuerdo con Fali de que creo que Pellegrini no le va a dar tanta importancia, por así decirlo, a la fase liga de la Europa League, pero yo creo que el Betis tiene un calendario en fase liga al que debe darle importancia. Yo creo que tiene un calendario complicado. No vamos a decir que es un calendario para no pasar, por así decirlo, no vamos a llamarlo grupo de la muerte, ¿no? Pero un calendario complicado sí que tiene y no te puedes dejar venir porque el año pasado en Confre te dejaste venir con todos los respetos del mundo, contra el Boyullo, el Dos Hermanas y el Utrera, y las dos últimas jornadas estaba ahí pendiente de a ver qué es lo que pasaba. Y encima tiene que jugar 2 partidos de más. Entonces, yo creo que Pellegrini debe darle la importancia que se merece a esta fase liga y no es poca. Yo creo que como tú bien dices, al final aquí no está el Helsinki, Petro Club y el Hermano. O sea, son clubes de mayor envergadura, un Lyon, un Feyenoord, era el Utrecht, que a priori es más asequible, y el otro no me acuerdo cuál era el otro. En Y casa la, me refiero. y la suerte que ha tenido que los más duros le han caído en casa, porque si el calendario llegase al revés, el Betis no lo El podría. Feyenoord. ¿Cómo, perdón? ¿Ha dicho El Fali? Feyenoord. Sí, el Feyenoord lo he dicho Feyenoord, el Utrecht, el Lyon, pero me Y falta el Olympique de Lyon. Nottingham Forest. el Nottingham, que es el jueves, es Nottingham, el miércoles, claro, lo que acabo de decir, jugamos. Correcto. Pues a ver qué depara esta liguilla del Norbetis, y como bien digo, tiene que quedar, está obligado a quedar entre, creo que son los 8 primeros los que pasan sin tener que jugar la eliminatoria. Así que por aquí iremos comentando esos partidos. Por cierto, comentar el miércoles, al haber partido de UEFA, no hay directo. Importante para que lo sepan los oyentes. Y nada, nos veríamos el lunes siguiente. O incluso, bueno, incluso si Fali va el viernes a la Ciudad Deportiva, sí que hará seguramente directo desde allí para la rueda de prensa de Pellegrini. Cambiando un poco de tema, vamos a hablar de la vuelta de Abde. Hablamos la semana pasada del marroquí, pero es que está a un nivel fabuloso. Marcó el otro día un gol, fue, si no el mejor de los mejores del partido, y para el Betis creo que es la mejor noticia, Fali y José Luis. Sí, yo creo que Abde se ha ganado pues esa plaza en el 11 titular, pero de manera indiscutible, y se la ha ganado con hechos. Sí es verdad que el Betis, pues Pellegrini tiene esa duda de cómo completar esa lanza de ataque, ¿no? Con Anthony y con el Cucho, pues para otro lado entra Abde, pero entra como un guante. Rorro no ha cumplido, Rorro Riquelme creo que no ha cumplido, o se esperaba más de él quizás. Pero además es que Abde, en cuanto ha jugado un ratillo, 2 ratillos, pues que le ha adelantado por la izquierda, y es que ni lo ha visto el jugador del Atlético, y pues es que está siendo decisivo Abde, está siendo un jugador literalmente diferencial en este Betis. El otro día cuando dio la asistencia, José Luis, cuando dio la asistencia, o sea, no me refiero al partido de la Real, sino al partido del Levante, entró desde el banquillo, dio la asistencia al segundo gol que marcó Pablo Fornals, y en este partido de liga se puede decir que ya se ha consagrado después de una lesión que ha tenido varios meses apartado. Y yo lanzaba a Fali la duda o la pregunta de estos partidos de UEFA, ¿no? Que quizás le darán mayor, o sea, al tener los minutos, al haber rotaciones y tener minutos en estos partidos Roro Riquelme,
creo que puede coger un mejor nivel de competición que en Liga. No sé si tú puedes estar de acuerdo con esto, piensas diferente, porque al final en Liga Sí, hemos visto que o das el nivel de AD o banquillazo. sí, al final yo creo que también le va a venir bien la irrupción de Abde, ¿no? Al final yo creo que cuando no estaba Abde, al final pues no se exigía tanto porque sabía que en esa posición pues iba a estar él y al final pues la exigencia del jugador es diferente, ¿no? Y estoy de acuerdo con los dos, ¿no? Yo creo que Abde es un jugador diferencial en este Betis, acabó la temporada muy bien y ahora la está empezando tras la lesión muy bien, sorprendentemente. Y yo creo que Riquelme, bueno, pues tiene que dar ese pasito más para poder demostrar el buen jugador que es, que no considero que sea un mal jugador, ni mal fichaje para nada, creo que tiene calidad suficiente para demostrar en esa banda izquierda o en la media punta o donde considere Pellegrini. Y yo creo que es un jugador también diferente a Abde, ¿no? Yo creo que es un jugador que hace mucho más centros, es un jugador que es más técnico, a lo mejor que Abde, que tira en velocidad y a lo mejor es más encarador. Y bueno, yo creo que esa competencia le va a venir bien en Europa también para jugar. Bueno, Copa del Rey veremos. Y bueno, yo creo que en Liga también debe demostrar esos minutos que a lo mejor Abde no esté en el terreno de juego, saber que es un jugador diferencial también como Abde y poder demostrarlo, ¿no? Pero bueno, de momento le está ganando la partida y le ha adelantado, como tú bien dices, Diego, por la izquierda el marroquí. José Luis. A ver, yo en el partido me gusta que haga referencia a ese partido en el Ciudad de Valencia, porque con lo que se vio de Riquelme en el tiempo que estuvo en el campo y lo que hizo después Azde, yo creo que todo bético que estaba viendo el partido se dio cuenta o sabía que el próximo partido Azde iba a ser titular, porque es que la diferencia fue abismal entre dos jugadores. ¿Qué pasa? Que esta competitividad en el puesto va a ser buena para Rorro, Riquelme. Se va a beneficiar de ella, se va a enchufar las pilas. Yo creo que es un jugador muy válido, como ha dicho Fali, que es un buen fichaje. Y el que más se va a beneficiar es el equipo. Si los dos están bien y Pellegrini tiene duda al elegir, pues el que sale ganando es el equipo. Y el jueves jugará uno y el fin de semana jugará otro. Y se repartirán los minutos. Yo creo que ahora mismo sí es cierto que creo que la diferencia entre ambos es grande, pero creo que es una diferencia, una distancia que Riquelme puede acortar en 2 o 3 partidos, que coja confianza, que encuentre su hueco en el equipo, que conecte del todo bien con los compañeros, que se adapte y a partir de ahí pues a repartir minutos y el que esté mejor pues jugará los partidos más decisivos y el que esté un escalón más por debajo pues será el jugador de rotación. Buena noticia para el Betis, la vuelta de Azde. Buena noticia que vuelva a este nivel, al nivel, o al menos creo que yo recuerde, el mejor nivel que ha dado Azde después del partido de la Conference League. Pero es que antes, para mi gusto, no había tenido esta quizás regularidad, ¿no? Porque, bueno, es verdad que se lesionó. Tuvo, no sé, ha estado 3-4 meses fuera, pero es que ha vuelto a un gran nivel. O sea, no ha necesitado ese tiempo, ¿no? De preadaptación o adaptación, como quieras llamarlo, para volver a dar el nivel que dio en esa final de la Conference, que por cierto, se escuchó mucho ruido en el mercado con que, aunque estuviese lesionado, podía salir. Así que, bueno, esperemos que esa regularidad no sea intermitente, sino que sea de manera hasta final de temporada. Así que lo iremos viendo. Hablando también de un jugador de ese tridente, ¿no? De ese tribote en la media punta. Quería hablar de los Celso. ¿Por qué? Porque el partido contra el Athletic Club salió pitado de la Cartuja. Dijo, no sé si ha sido, no, ha sido recientemente, sí. Dijo Pellegrini que no podía, un jugador de ese nivel no podía salir pitado
por los béticos, que habló con él y que le hizo entender que tanto tenía que hacer un trabajo mínimo defensivo y ayudar al equipo y presionar más, exigirse más. El jugador parece que lo captó, hizo un partidazo el otro día contra la Real y los béticos sí que estuvieron contentos. ¿Por qué? Porque cuando salió del partido le aplaudieron, tuvo una ovación el argentino. Sí, sí, yo creo que el argentino al final puede dar mucho más y eso es lo que la afición le exigía. Está claro de que Giovanni Lo Celso tiene la calidad para poder suplir a Isco y para poder ser titular incluso junto a él, pero bueno, yo creo que al final va a ir llegando a su máximo nivel. Yo creo que a Lo Celso le faltaba eh, esa bronca por parte de la afición y un poco el plus de Pellegrini para poder sacar su mejor nivel. Yo creo que son jugadores que saben que tienen esa calidad, pero que al final tienes que darle ese toque de atención, ¿no? A ver, yo pienso que el problema que tiene Lo Celso ahora mismo es el hipotético problema que hemos hablado antes con el supuesto nuevo entrenador del Betis. Lo Celso ahora mismo tiene que coger unos galones que no le pertenecen porque no está Isco, que era el que llevaba la batuta, era el que dirigía todo el juego del Betis, era pues la estrella, así decirlo, ¿no? No está Isco, la afición quiere un jugador que coja los galones y que asuma ese rol de protagonista. A priori, el más natural es Lo Celso. Bueno, sí, Anthony, pero Anthony es otro tipo de futbolista que es más encarador, más desequilibrante en los metros finales. Y yo creo que esa parte de bronca que estamos comentando viene porque la afición le exige un poco más a Lo Celso. Yo creo que Lo Celso puede dar un poco más. Creo que debe dar un paso al frente mientras no esté Isco. Pero creo que tampoco se puede ser tan cruel, que creo que no se ha sido cruel, se ha sido exigente y nada más, como el Betis y su afición es un club tan exigente, pero yo creo que entra dentro de la lógica de una afición que quiere ver a su máximo baluarte en el momento en el campo al máximo nivel. Vamos a ir viendo cómo va evolucionando este tema. Lo que sí es cierto es que, como digo, el argentino captó la idea, captó lo que le transmitió Pellegrini y dio un recital de fútbol. Hablando volviendo otra vez a hablar de un jugador marroquí, voy a nombrar el nombre de Sofiane Amrabat. Me parece que es un jugador que va a ser muy importante. Ya lo dije en su día, cuando llegó. Más fuerte que el vinagre. Un jugador muy importante en los planes de Pellegrini. De hecho, se prevé una rotación en ese centro del campo de cara al Nottingham, y el que se prevé que rote, creo, a mi punto de vista, todo puede ser después, a mi punto de vista creo que rotará Fornals y el marroquí se quedará y el que entrará será Sergi Altimira. No sé qué pensáis ustedes, pero a mi punto de vista un jugador que va a ser muy, muy decisivo en los planes de Pellegrini. Es el Guido de Pellegrini este año. Sí, a mí me parece un muy buen acierto, ¿cómo decirlo? Me parece el mejor fichaje que podía hacer el Betis en el último día de mercado. Creo que sonaban varios nombres en la posición del pivote. Creo que sonó Guido, no me acuerdo si sonó alguno más, la verdad, no recuerdo. Pero creo que de todos los nombres y el que ha acabado viniendo, que ha sido Amrabat, me parece la mejor opción. Yo creo que el Betis ahí ha hecho una buena inversión. Creo que llega cedido, o sea que inversión entre comillas, ¿no? Pero la realidad es que el Betis ha ganado un músculo y ese pivote que pedía Pellegrini, a ver cómo lo combina. Si lo combina con Altimira o con Fornals. Yo personalmente lo combinaba con Fornals porque es que el jugador español está a un nivel espectacular también. Sí, lo combinaba con Fornal porque es un mismo perfil, ¿no? También, ¿no? Altimira es un jugador más recuperador, como Amrabat, es un jugador más físico atrás. Así que es verdad que mueve mucho más la pelota, pero al final yo creo que esa combinación con Pablo Fornal le puede venir bien, pero yo creo que Altimira será titular y veremos si el marroquí es titular, que yo creo que también. Yo creo que
jugará con Amrabat y Altimira, probará también Pellegrini ahí el doble pivote y dará algo de descanso a Pablo Fornal. Yo creo que, bueno, Amrabat es lo que dices tú, ¿no? Al final de todos los nombres que han sonado y justo el que ha llegado, lo que ha sido el más inesperado, ha sido de momento la mejor opción y así se ha visto, ¿no? De que el jugador es muy físico, se entrega por el equipo, tiene cualidades, es rápido, está más fuerte que el vinagre. Yo creo que eso le puede ayudar muchísimo a Pellegrini en el centro del campo y es un jugador que necesitaba, ¿no? Siempre se le ha achacado a la dirección este verano de que fiche un mediocentro defensivo y bueno, yo creo que ha llegado uno de bastante calidad que veremos a ver el año que viene si se rinde si rinde bien en el Betis lo que puede ocurrir, ¿no? En el mercado de verano. Hablando de Pablo Fornal, a mí me parece un jugador que está bastante infravalorado, porque al final Sí. hace un trabajo descomunal, que creo que no se le tiene en cuenta ni la mitad. Voy a poner aquí en pantalla, a ver si me lo permite esto. A ver, un segundo. Aquí. Voy a poner aquí el mapa de calor de Pablo Fornal el otro día en el partido ante la Real. O sea, un despliegue físico increíble y un partidazo otra vez. Para Que mi estuvo en gusto, todos lados, macho. ya te digo, es un fichaje que para mi gusto, ojo, para mi gusto, estaba bastante desaprovechado en la banda como interior. No sé si Sí. opinaréis igual, diferente, pero Sí, sí. Sí, al final le da un toque diferente al centro del campo que lo que necesitaba Pellegrini, ¿no? Yo creo que el año pasado, si no mal recuerdo, jugamos con Johnny Cardoso y el otro era Giovanni Lo Celso, a lo mejor, ¿no? Cuando venía a recibir atrás. Es un jugador que a lo mejor es más ofensivo y Fornal le ha dado al Betis pues esa cualidad de físico, de entrega, de un medio centro en toda regla, ¿no? Y al final yo creo que es lo que necesitaba el Betis y estaba muy desaprovechado tanto en la banda derecha como en la izquierda, que no podía sacar el máximo de sus cualidades y ahí el Betis lo que necesitaba era la velocidad del marroquí de Abde y en este caso la de Anthony. Y yo creo que Pellegrini ha encontrado la clave, ¿no? Para Pablo Fornal y poder sacar su máximo nivel, ¿no? Yo, sinceramente, era de los que, vamos, soy de los que a Pablo Fornal me cayó a la boca porque cuando empezó Pellegrini a ponerlo de interior no le había sentido ese movimiento. Pensaba que un jugador de banda como era Pablo Fornal y que no estaba rindiendo bien en banda no podría actuar ahí. Me ha callado la boca. Ahora mismo es prácticamente el mejor interior, no el mejor interior, pero sí ese interior puro que no es destructivo, no es ese pivote defensivo que tiene el Betis. Lo tiene que acompañar, lógicamente, con Lo Celso adelante y cuando juegue, pero eso es normal. Y yo creo que Fornal se ha adaptado tan bien a esta posición porque ha sido un futbolista que ha cogido mucha experiencia en la Premier, en ese fútbol de ida, de vuelta, más físico, un fútbol que se conoce allí como box to box, de llegar de una punta de área a otra. Y yo creo que esa experiencia y ese conocimiento de ese fútbol lo ha sabido aplicar perfectamente a la posición de interior en el Real Betis que le ha pedido y que le ha adjudicado Pellegrini. pues, Pablo Fornal, además de jugador, muy buena persona, es el típico que el míster le dice juegas ahí y juegas ahí. O sea, en su día él sabía que podía dar más en la posición del doble pivote donde juega hoy en día, pero Pellegrini lo ponía en la banda, donde juega actualmente Anthony, y el jugador pues no levantaba la voz, ¿no? No decía, oye, mister, tal. Si el mister le preguntaba, él lo decía, pero no era el típico que le decía, oye, mister, no me ponga aquí, ponme aquí, ¿no? O en este otro puesto. Entonces, eso también, la no presión, entre comillas, del jugador en ese aspecto, podría hacer que también haya jugado más partidos de la cuenta como banda
en el doble pivote, pero bueno, el caso es que Pellegrini al final lo ha consagrado ahí en el doble pivote y creo que es el Pablo Fornal a por el que el Betis fue al mercado de fichaje en ese mercado de enero. Así que muy bien por Pellegrini y perfecto para Pablito. Iba a decir una cosa de los marroquíes, que no lo he dicho porque hemos cambiado de tema, pero es que este año hay Copa África. Ojo a eso, porque perder a tu pivote y perder a tu mejor banda izquierda en el mismo mes puede ser algo muy desastroso. O sea, es algo muy a tener en cuenta y sobre todo en ese mercado invernal, por si hay que tomar alguna directriz concreta. No sería el primer equipo que se cae en enero en estos años de Copa África porque sus estrellas se tienen que ir un mes fuera. Total, dicho esto, yo creo que el Betis tiene jugadores de sobra y capacitados para suplir esa baja de Abde y de Anraba si acaban yendo con su selección, que yo creo que tiene toda la pinta. Sí, al final yo creo que tanto Anrabat como Abde marcharán. Bueno, el Bakambu también participa. Bakambu. No sé si está. Bakambu te diría, o sea, en principio debería, pero no sé si la República del Congo llegó a clasificarse. Sé que lo tenía muy complicado, pero no sé si llegó a clasificarse. Bueno, pues al final, tanto Anrabat como Abde, yo creo que van a ser sustituidos tanto por Altimira como por. Bueno, no, Altimira. Sí, bueno, Altimira y Riquelme, pero ahí puede entrar el mercado invernal a través de una cesión o de algo, porque al final el Betis, date cuenta de que Marruecos yo creo que va a ser una de las favoritas de la Copa África. Y al final ahí va a haber un problema, va a tener un problema Pellegrini que veremos a ver cómo lo soluciona y también a ver si hay lesiones, porque estamos contando de que no haya lesiones en ese momento, pero si no está Riquelme ni está ningún jugador que le pueda suplir en la banda o en el centro del campo, el Betis tendría que recurrir claramente al mercado invernal. Dice aquí Killer PTO 00. Buenas noches, ¿pensáis que habrá alguna salida invernal? ¿Alguna llegada? Vamos, mi Rafael, hazle cosa, Aguilar. Pues yo pienso que alguna salida sí que va a haber. Pienso que el Chimi es un serio candidato a salir. Y también pienso que puede haber alguna sorpresa en cuanto a salida a lo mejor con Sergio Altimira. Pero bueno, esto es más que opinión. Diego, perdona que te interrumpa, pero la República Democrática del Congo sí está clasificada para la Copa África, por lo tanto, Bakambu seguramente también abandone durante un mes los entrenamientos de Real Betis y el día a día de Pellegrini. Importante ese dato porque, bueno, en el mes, ojo, en el mes de enero, no recuerdo ahora mismo cuántos son, no sé si son 2, creo, pero hay partidos de UEFA. Recordemos que la UEFA la suele jugar Bakambu, o sea que ojito a esto porque en el extremo izquierdo, en el pivote y en la delantera va a tener un poco más complicado al menos Pellegrini esas rotaciones. Así que a ver cómo lo gestiona el chileno. Dice Bético Racinguista que la acabamos de echar por tierra. Pablo García de delantero. Pablo García, Bético Racinguista, para seguir mejorando el directo. Te recuerdo que se ha ido un mes, ya no está con el Betis, se ha ido un mes al Mundial Sub-20 con la selección española. O sea, una baja también a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el miércoles, cuando tenga que salir un jugador en la banda derecha, ahí va a estar don Ezequiel Chimi Ávila. Ahí está. Y Hombre, yo creo que Pablo. Sí, sí. Dime.
Nada, que estará chimeable y esperemos que con todos los cables en su sitio ese día. Yo creo que, bueno, lo que he dicho en los directos anteriores, que cuanto antes salga el Chimi del Betis, mejor para ambas partes. Así que esperemos que sea en ese mercado. Yo estoy a favor de que Pablo pueda hacer cositas en Europa. Hombre, yo creo que es un jugador que al final, bueno, después del Mundial, te estoy hablando. Yo creo que él puede dar mucho más de sí y al final el otro día, fíjate cómo le apoyaban Bartra y Abde porque no le entró ese gol, pero bueno, yo creo que el jugador puede dar mucho más de sí y que puede suplir esa baja a lo mejor de Bakambu y veremos a ver si esa puede ser un factor clave para dar una oportunidad al chaval. Desde aquí decirle al bueno de Pablo, seguramente o es posible que el padre Ramón nos escuche o nos escuche posteriormente en el directo, que ese gol lo falla porque, bueno, al final tiene que saber gestionar el tipo de presión, ¿no? Pero que mandarle ánimos desde aquí al bueno de Pablo y que los goles van a llegar, que esté tranquilo, que trabaje con las directrices que le diga a Pellegrini y que mantenga la calma porque los goles tarde o temprano llegarán con esas buenas actuaciones que está dejando en los O mala minutos suerte que va también, creo teniendo. que le votó, ¿eh? Creo que le votó, ¿eh? Es posible, es posible. Pero al Es que esa final, no es fácil, esa la he fallado yo, te la debe ser también, me han matado. Sí, porque es cuando parece que yo creo que también tiene tanta ansia por meter el primer gol que, claro, también aparte de la mala suerte de que a lo mejor le puede llegar a botar, se llena de balón, ¿no? Que es lo que se dice. Ese ansia, esa oportunidad tan clara que dice, pues, es que no, es que esta es la mía, esta es la mía, esta es la mía. Sí. Ya Pero está, quería empujarla. que la va a tener, vamos, no es que la vaya a tener, es que las va a tener seguro, segurísimo y vamos, en el Mundial de Clubes seguro que disfrutamos de él. te ovaciona, ves, digo, Qué cabrón Racinguista, el Fali, Diego. te ovaciona. Qué cabrón el Diego, qué cabrón. No pasa nada, mira, fan, que este Betis Racinguista es un fenómeno, tío. Sí, es ya un típico aquí en los directos de Informa. Bueno, cambiando de tema y dejando ya el tema de los mediocentros atrás, se prevé, como hemos dicho, rotaciones contra el Nottingham Forest. Mi 11 previsible es que salga en portería Álvaro Valle, en el lateral derecho Ángel Ortiz, pareja de centrales para Valentín y Mar Bartra, porque pienso que a Valentín hay que ponerlo con un central con jerarquía como Bartra. Ese lateral izquierdo para Junior. Tú me has dicho antes, yo pienso que va a rotar, va a poner a Valentín. Sería lo ideal, pero yo pienso que Valentín, o sea, Junior, mejor dicho, va a rotar contra Osasuna, en el caso de que tenga que rotar. Bueno. En el doble pivote creo que pondrá a Sofian Amrabat y Sergio Altimira. En la derecha Anthony. En la media punta Giovanni Lo Celso. En la izquierda Rodrigo Riquelme. Y en punta Cedric Bakambu. No sé si estáis de acuerdo. ¿Haríais varios cambios? Yo haría pocos cambios, la verdad. O sea, entiendo que el Betis tiene que rotar, tiene que el Pellegrini repartir minutos entre los jugadores, las plantillas, pero es que es lo que he dicho antes. Yo creo que no se debe de confiar mucho en esta fase liga porque tiene rivales complicados, sobre todo en casa. Creo que puede rotar más a lo mejor en los partidos que juegue como visitante. Y el Nottingham, pues me parece de los tres rivales más complicados que tiene el Betis en esta fase de liga. No obstante, creo que el Betis no tiene por qué tener muchos problemas para superar a este Nottingham, que no viene en buen momento. Viene con un entrenador nuevo prácticamente, acaba de ser eliminado
de la FLK por un equipo de segunda división como el Swansea. No encuentra su estilo de juego. Esperemos que no lo haga en el Villamarín el próximo miércoles, pero el Betis a priori, con rotación o sin rotación, debe de sacar los 3 primeros puntos de la Cartuja el próximo miércoles. Bueno, si el Yo creo que si el Nottingham llega en ese estado de forma, yo creo que el miércoles hace un partidazo. sí. Ojo, el técnico del Nottingham, Postecoglou, es el actual campeón de la UEFA Europa League con el Tottenham. Correcto. Correcto. Sabe cómo funciona la competición, de hecho. Yo, hablando del once inicial, diría que va a hacer rotaciones, sobre todo en la defensa. Yo creo que dará no sé si se la jugará con Bartra. Yo creo que sí, que jugará con Bartra. Y en el lateral a Valentín, creo yo. Y también pondrá a Nathan. Creo que ese va a ser el 11 y a Junior le va a dar más descanso. No lo sé, ¿eh? Veremos a ver, porque también con la entrada de Ricardo lo mismo puede tener minutos ante Osasuna. Yo creo que es lo que dice también José Luis, ¿no? Yo creo que es un equipo fuerte también para empezar. Es un entrenador que sabe lo que gana la Europa League, un equipo que viene mal y que yo creo que va a venir sobre todo con ganas para empezar bien esta competición y no se le aparezcan los fantasmas como ha tenido con el Swansea o el mal comienzo en la Premier. Y bueno, veremos a ver cómo se da el partido y espero que se saquen los 3 puntos para el Betis en la Cartuja. Sí, o sea, lo complicado en Nottingham, objetivamente, es que es un equipo inglés de la Premier y el fútbol ha llevado a otro nivel y está un paso por encima de aquí. Entonces, pues, prácticamente cualquier equipo de la Premier te puede hacer daño. No es jugar el último de la Liga Española, con todo el respeto, ¿no? Pero sí es cierto que un equipo inglés en Europa te lo va a poner muy complicado. Ojo, no creo que Pellegrini sea capaz de hacerlo porque, bueno, con el tema de los canteranos los reparte los minutos o las titulares de manera muy, muy estricta. Pero quizás, no sé si sería muy, muy descabellado que se llevase a alguien del filial. Al final hay varios jugadores, un par de jugadores que vienen en la defensa del filial con vistas a que suban al primer equipo. Es verdad que el Nottingham Forest es un equipo muy fuerte, hay que tener mucho físico para jugar partidos, pero bueno, quizás a lo mejor no de inicio, pero sí tener algunos minutos. A ver cómo... Sí, la UEFA te obliga a tener 2 listas, ¿no? Lista A y lista B. La lista es la que se presenta y no se puede cambiar antes de cada, o mejor dicho, después de cada mercado. Ya la ha presentado el Betis. Y después tiene la lista B que se presentan 24 o 48 horas antes de cada encuentro. Y ahí, pues, el Betis tiene capacidad de completar las convocatorias. De hecho, creo que tiene que convocar mínimo 1 o 2 con jugadores canteranos. Entonces, seguramente veamos al Ángel Ortiz o a cualquier otro chico de la cantera que no tenga ficha del primer equipo, también incluso Pablo, en esa lista B que completarán las convocatorias de los partidos de UEFA. Bueno, el bueno de Pablo actualmente no porque está en el Mundial, pero Ángel Ortiz sí porque al final, aunque tenga dorsal del filial, está en dinámica del primer equipo, pero yo iba más enfocado a jugadores... ¿Al lateral izquierdo a lo mejor? Vladi, quizás, jugadores como Moja, que vino a la pretemporada, al Betis Deportivo, fichó por el Betis Deportivo con vistas a ir ascendiendo a jugar al Betis, al primer equipo. Hay un central también que viene, es francés, Joan Coré, también es un central que viene con altas expectativas. Entonces, bueno, a ver cómo se reinventa Pellegrini. Ojo, se me acaba de venir así a la mente, pero ojo a esa posibilidad de que juegue más Roca de central. Ya lo hizo temporadas anteriores. En Europa, vamos. No creo. Teniendo los centrales no creo que lo haga. Porque tiene 3.
Tiene Bartra, Valentín y Nathan. No creo que lo haga. Hombre, lo que sí puede pasar es ser titular Marroca, ahora que se me ha venido. Sí, pero como tú dices, en este partido creo que rotará, creo que pondrá a Valentín. Quizás si pone a Valentín y lo pone en el lateral izquierdo y rota a Junior y mete en central como central a Bartra, no lo sé, no lo sé. A ver Como nos sorprende. cómo nos sorprende Pellegrini. Yo metería ahí al, ¿cómo se llama este? El Paulao y a Perkis. Y de lateral derecho a Piccini, ¿no? ¿Te acuerdas de Piccini? Desde luego, Marc Bartra apunta a titular porque es el jugador que va a dar la rueda de prensa con Manuel Pellegrini en el día de mañana. Así que a ver No, es verdad, es verdad. a ver cuál es el otro central, el otro. Un insulto a Valle, ¿no? Después de pasarse toda una temporada en el banquillo, sí que es porque quiso venir al Betis, pero ni por eso, ni por haber, o sea, ni por tener un tan bajo rendimiento Adrián cuando ha estado al frente de la portería, ¿no? Yo creo que es un jugador es el Pepe Reina del Betis, por así decirlo. Vestuario, veteranía y bueno, estar ahí para cuando lo necesite el equipo, pero poco más. Sí, sí, totalmente. Yo creo que jugará Vallés. No creo que ponga Adrián. Hombre, ya es lo que ha dicho Diego, no un insulto, porque al fin y al cabo todos son profesionales y todos se merecen tener minutos. Pero después del circo que se monta, por así decirlo, alrededor de toda la llegada de Valle, no sé qué, que viene, que no juega allí en Gran Canaria, que solo quiere jugar aquí, que no juegue ya ni siquiera Europa, pues ya pinta la cosa fea, la verdad, después de su llegada. A ver cómo plantea Pellegrini el partido y lo comentaremos en el siguiente directo. El árbitro será el alemán Sascha Steigemann, árbitro que pitará el encuentro. No sé, creo que este árbitro, si no me equivoco, nunca ha arbitrado un partido del Betis, pero la verdad es que no puedo poner en pie ahora mismo si esto es así. No tengo ni idea. Vamos a ir cambiando, vamos a ir dejando el tema de la Europa League y vamos a ir a por las declaraciones de Ángel Aro tras una década al frente de la entidad, al frente del proyecto del Real Betis. Ha dicho Catalán que para nosotros es un proyecto de vida. Nosotros hemos tenido proyectos de empresas que nos han ido bien y hemos decidido que nuestro proyecto de vida es hacer al Betis lo más grande posible. También ha dicho Ángel Aro, es una decisión personal de cada uno, pero en este caso coincidimos que queremos que estas acciones las tengan nuestros hijos y que el día de mañana, junto a otros accionistas, decidan cuál es el futuro del Betis, pero siempre contando con la masa accionarial. Interesantes declaraciones de tanto de Haro como de Catalán, después de llevar 10 años al frente del equipo, del club. Yo diría que están entre los mejores directivos que ha tenido el Real Betis a lo largo de su historia. Ojo, es cierto que han hecho cosas mal, han hecho cosas bien y han hecho cosas regular. Y también han hecho algunas cosas muy mal y también algunas cosas muy bien. Pero poniendo en la balanza el recorrido, el trayecto de este actual consejo, creo que se puede decir que está entre los mejores consejos que ha dirigido al Real Betis Balompié. Creo que son cinco clasificaciones de manera consecutiva a Europa, la primera final europea, un título de Copa del Rey. Veremos si esta temporada
es posible conseguir esa ansiada Champions, que me consta que es el máximo deseo de los directivos del club. Sí, yo creo que Ángel Aro es el presidente que ha tenido el Betis, claramente, pero no por su forma de ver el fútbol, sino por su forma de también ver la economía del club, ¿no? Y poder saber gestionarla. Y yo creo que es algo a tener en cuenta, ¿no? Y bueno, con respecto al objetivo Champions, yo creo que sí es el objetivo al final que se marca, yo creo que en estos años la directiva, ¿no? Un poder económico brutal que da la Champions y también el avance deportivo del club, ¿no? Yo creo que es clave para el Betis dar ese paso más y puede ser un logro también para ellos, ¿no? Para Aro y Catalán. A ver, yo quiero destacar lo que me parece más importante, por así decirlo, y este consejo ha sido el consejo que ha sentado el Betis en primera división. Realmente estamos hablando de 10 años, hace 10 años el Betis pues, era un equipo que coqueteaba con segunda o que jugaba en segunda y ascendía a la temporada siguiente, y este consejo, con su buena gestión, su buena economía, su buena gestión deportiva también, pues ha conseguido que el Betis se asienta entre pues, los mejores equipos de España y jugando ahora mismo en la actualidad pues temporada tras temporada competición europea. El crecimiento del Betis es una obviedad, tanto a nivel deportivo como a nivel institucional. Yo creo que se ha generado también una buena marca Betis, así decirlo, ¿no? Esa marca de club y al fin y al cabo es algo que gracias pues al actual consejo. También tengo que decir, nada más que hay que mirar hacia la de enfrente porque como vayan las cosas mal y no se hagan resultados, empieza a faltar dinero, empieza a haber deuda, que por el momento no tiene pinta, pues tienes a todo el estadio en tu contra y no creo que la afición del Betis sea muy distinta a la del Sevilla en ese caso. Solo hay que seguir haciendo las cosas bien, como se están haciendo, y pues el curso natural del trabajo bien hecho llevará a que el Betis día a día sea un poquito más grande. Me parece también bastante destacable el crecimiento del Betis a nivel de infraestructuras. Esa ciudad deportiva que le va a dar traer más cantera para sacar mayor talento y evidentemente el nuevo, o sí, por así decirlo, el nuevo Benito Villamarín con esa grada de preferencia reformada, esos palcos, ese centro comercial que se va a hacer, esa marca Betis, como tú bien dices, a través de, bueno, se ha visto ya que son muy reinventarios, ¿no? Por así decirlo, se sacan una idea de la manga. Con Anthony, han creado la marca Anthony Iluminado para que el jugador estuviera más convencido de venir al Betis. Creo que eso, o quizás esa idea no la tiene o cualquiera no piensa que esa marca puede tener tanto tirón, como a lo mejor se han pensado que pueden tener ellos. También está el tema de que el tema de las camisetas, el propio Betis es quien las fabrica, o sea, con el propio material. O sea, Hummel es la marca, pero es el propio Betis, digamos, quien hace la ropa, ¿no? Entonces, se ha avanzado en diferentes departamentos y me parecía también muy destacable. También destacar lo que se ha avanzado, ¿no? Con respecto a hace 10 años en el departamento de comunicación. Las presentaciones de fichaje que se hacen son brutales. Sí, eso ha dado mucho movimiento en redes sociales, ¿eh? La Y también última, el movimiento de Anthony ha sido clave. la última para mí que ha sido muy destacable fue la de Isco. También me gustó bastante la de no me acuerdo de quién fue la renovación o el fichaje, pero el que hace Ruibal como personaje de GTA.
eso son presentaciones nivel top mundial, o sea, de equipo top. Entonces, bueno, se ha avanzado en diferentes departamentos, como digo, y que al final todo aupa a que el Betis a día de hoy esté ahí arriba. Sí, es un crecimiento constante, ¿no? Que se da en todos los ámbitos. Tú, al final, bueno, un fichaje que tiene muchas ventas a la hora de reproducciones en redes sociales, en contenido audiovisual y sobre todo en la marca Betis, ¿no? Que es lo que dices tú y lo que decía José Luis. Yo creo que poco a poco va creciendo todo. Al final yo creo que eso hace grande a un club y es la evolución que debe tener el Betis de aquí a muchísimos años, ¿no? Ha dicho, bueno, con respecto al tema de las acciones, de la venta de las acciones, ha dicho Jaro que no veo ningún futuro que no sea un club controlado por las personas que estamos ahora mismo gestionando esto. Catalán, continuamente hay aproximaciones, porque el fútbol va hacia eso y cada vez más. Ese tipo de aproximaciones duran 5 minutos porque todo el mundo sabe que nuestra vocación en el Betis es de la de un proyecto de vida. Respecto al tema de venta de acciones, venta del nombre del estadio, creo que cuando el Betis vuelva al Benito Villamarín, le van a llover las ofertas de cambiar el nombre del estadio. No lo sé. Sí, ¿no? Diferentes inversores que vengan. Sí. Toma tanto, pero este estadio se va a llamar, no sé, como por ejemplo el Spotify Camp Nou, ¿no? Pues en ese aspecto, o el Metropolitano también. En fin. Y seguramente, Diego, el Betis no tenga más remedio que aceptar porque lo han hecho grandes clubes de toda Europa, seguramente ofrezcan una cantidad importante y pues se llamará, el Villamarín tendrá un apellido. Así que yo creo que eso tarde o temprano llegará seguramente. Seguramente. Sí, sí, totalmente. Al final es un poder económico bastante el estadio y también, pues bueno, es lo que dice José Luis, ¿no? Tanto Atlético de Madrid como Barça, como grandes clubes de Europa, pues lo hacen, el Betis tendrá que hacerlo, por supuesto. Ha dicho Catalán sobre el papel de Habrá Manu. polémica, ¿eh? ¿El qué? Habrá polémica, yo creo. Que habrá A ver, polémica con eso en el futuro. Seguramente. Seguramente haya. Habrá aficionados que digan, pues me da igual que tenga una palabra delante de Benito Villamarín o detrás y es una inversión para el club, mejores jugadores, poder renovar o mantener a jugadores de gran nivel. Otro lo verá en el sentido de se pierde la idiosincrasia, ¿no? De dónde vienes, me da igual el dinero, pero bueno, al final te tienes que adaptar al fútbol moderno y yo creo que también, como dice José Luis, al final se acabará aceptando, más pronto que tarde. estaría bien que para cerrar el círculo el apellido del nuevo Benito Villamarín sea una marca de melocotones en almíbar en la que ese aficionado llevaba a Ruiz de Lopera en su día. Correcto, correcto. De melocotón en armiva y lo tuvieron que poner en para espectáculo. Veremos cómo acaba eso. Catalán dice sobre el papel de Manu Fajardo. Manu Fajardo en todo esto es fundamental. Estamos muy contentos desde luego con él. Fue una decisión que en su momento tenía cierto riesgo, porque no había desempeñado ese puesto y desde luego ha sobrepasado todas las expectativas. Además es bético, entiende el Betis y lo vive como nosotros. Lo veo como persona de club para muchísimos años. Con nosotros todo lo que él quiera. Jaro también ha hablado, bueno, ha referenciado lo de Manu Fajardo correctamente. Decir que en el tiempo que lleva creo que ha hecho un muy buen trabajo y se puede decir que ha mantenido el buen trabajo de buenos directores deportivos como Antonio Cordón y Ramón Planes. No sé si estáis de acuerdo.
Sí, sí, totalmente. Yo creo que Manu Fajardo, además, siendo bético, le ha dado un cambio de giro al Betis en la hora de poder ver pues bueno, las decisiones que se dan en ese mercado que son claves para la temporada. Y yo creo que ha hecho un trabajo muy, muy bueno con Ángel Aro. Y yo creo que da para bastantes años aquí en el Betis, ¿no? Sí, yo estoy muy de acuerdo. Y salvando, bueno, estamos hablando del consejo del Betis, pero salvando un tema de antes, es muy difícil acertar con tantos buenos directores deportivos consecutivamente. Y el Betis lo ha conseguido. El Betis lleva bastantes años cubriendo esa plaza del director deportivo que da gusto ver cómo trabajan, da gusto ver esos fichajes que llegan. Y al fin y al cabo son una parte decisiva realmente de esa gestión deportiva. Totalmente Sí, de sí, acuerdo. fijaos que eso también es papel de Ángel Aro y de Catalán, que no solo Totalmente, en el ámbito económico están, ¿no? Sino que también saber totalmente. moverse en este aspecto, que yo creo que la dirección deportiva en el club es, si no lo más importante, lo más clave a la hora de poder ejercer los fichajes para el club. Ha dicho también Haro sobre Isco que Isco tiene unos años por delante con nosotros en los que va a estar entre los mejores jugadores de la historia del Betis y probablemente sea el mejor. Se ha hablado de este mercado estival de una posible renovación para que Isco pudiera ayudar al equipo en esos últimos días de mercado en el que al final no podía entrar un pivote, si podía, no podía el delantero, en fin. Creo que más pronto que tarde y con estas declaraciones puede haber una muy esperada renovación del malagueño. Sí. Bueno, Dale, dale dale. tú, dale. No, sí, lo que iba a decir era bueno, que al final yo creo que ISCO es un proyecto tanto de presente como de un futuro a corto plazo también. Yo creo que la edad de ISCO no es un futuro de aquí a muchos años, pero sí que es verdad que tiene razón Aroen de que la figura de ISCO es un jugador clave para el Betis en estos momentos y en el que va a ser uno de los mejores de su historia por lo que ha dado, ¿no? Y yo creo que también lo que puede dar en estos 2 o 3 años buenos que le quedan. Sí, bueno, lo que decía que cualquier oferta de cualquier noticia de renovación de Isco es buena, es bienvenida. Lo que dice Fari, yo creo que un futuro a largo plazo, pues habría que verlo, ¿no? También creo que Isco tendrá o tiene intención, ha dicho alguna vez, de volver a Málaga, jugar allí, y pues seguramente así lo haga, ¿no? Pero la realidad es que el jugador se encuentra a gusto, está bien aquí, está cómodo, está desplegando de los mejores fútbol que ha practicado en su carrera y ha encontrado el Betis pues un sitio para brillar como a él le gusta y donde se siente importante. Entonces, pues, si todo va bien, si las partes se siguen entendiendo y Isco quiere seguir en el Betis, así será hasta que le llegue el deseo de volver a su Málaga natal. Pues hasta aquí el directo de hoy. No sé si queréis aportar algo más. Bueno, quería decir también que hoy ha sido la presentación del documental de Isco. Ha sido en San Sebastián, en el que digamos que está acompañado de su pareja. También lo han acompañado directivos del Betis. Su pareja, digamos, es la que ha protagonizado este documental. La Entonces, directora, ¿cómo, bro? la directora creo que es, Sí, ¿no? la directora del documental. Entonces, hoy ha sido presentado en San Sebastián. Y bueno, habrá que vérselo para comentarlo. No quiero decir adiós antes de no anunciar que, bueno, en los próximos días vamos a tener, lo comenté en el directo anterior, creo, vamos a tener una rifa bética, ¿vale? Una rifa bética en la que se va a sortear el día 22 de diciembre, perdón, el día 22 de diciembre, el día de la Lotería Nacional de Navidad, en el que va a haber un chaquetón oficial del Betis, una camiseta oficial del Betis de entrenamiento, una mochila del Betis oficial y un chándal, ¿vale? Cuatro
4 prendas, un chándal completo oficial del Real Betis Balompié, una cesta valorada en más de 200 euros. Además de eso, hacer por aquí un poquito de publi al vaso. No se ve muy bien, no. Bueno, a ver si Sale el fondo. Sí, le voy a quitar el fondo para que... espérate, a ver cómo se quita aquí ahora. Vale, aquí. Vale, aquí. Aquí voy haciendo la publi, ¿vale? Del vaso térmico, ¿vale? Que tenemos tanto en verde como en negro. Somos Balompié, Muy Informa guapo. Betis. Y bueno, quien quiera puede pasarse por nuestras redes sociales, por Twitter, Instagram, en fin, contactarnos y se le envía un formulario para que lo rellene y ayuda al proyecto, que muy pronto tendréis novedades del proyecto a nivel como medio oficial. Vamos, próximamente nos vais a ver en las ruedas de prensa, haciendo preguntas, partidos acreditados, un pasito más, un poco más de crecimiento y bueno, siempre es bienvenido un poco de apoyo de los béticos. Hasta aquí, como digo, el directo de hoy. Gracias, Fali, gracias, José Luis. No sé si los oyentes quieren decir algo más. ¿Ustedes El Bético quieren decir algo Racinguista más? se ha picado un poco, ¿eh? Se ha picado un poco, ¿eh? Seguro gano algo, solo hablo yo y no me leí. Bueno, ese día hablarán 580 personas. Tú siempre vamos a tener a leerte, Bético Racinguista, porque cuando tú hablas, yo tengo adaptado el directo para que me salte la notificación. Bético Racinguista tendrá que unirse a un directo, de hecho, no digo yo. Totalmente. Sí. Un día lo vamos a traer por aquí, porque además tiene historia, ¿eh? Vale. O sea, es de Sevilla, pero vive en Barcelona. Ojo a eso, ojo al dato. Le tenemos chirria, dice por el chat. Bueno, pues nada, hasta aquí el directo. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos en el próximo directo. Que bueno, no sé, ya veremos si es el viernes o si no el lunes a las 8. Hasta luego. Venga. O Diego, hasta ahora. No.